de la Universidad de Cartagena y participante del semillero Apeiron, adscrito al mismo programa y pues de la misma universidad. Estaré moderando este evento, este coloquio filosófico, el cual lleva el nombre de Diálogos sobre el utilitarismo en la Nueva Granada, y el cual se inscribe en el proyecto de investigación del semillero Apeiron, cuyo tema central es precisamente la influencia del utilitarismo en la Colombia del siglo XIX, más específicamente pues en la Nueva Granada. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a las personas que se encuentran presentes, que están aquí conectados con nosotros, a los profesores invitados, al profesor Roosevelt Martínez, que se conecta desde Bogotá, si no me equivoco, y al profesor Vladimir Urueta, y también un agradecimiento especial al profesor Eduardo López, quien se encargó de realizar el afiche que hoy nos convoca. También me gustaría explicarles un poco cómo se va a desarrollar el evento. En un inicio, pues voy a estar presentando a nuestros profesores invitados. Luego, cada uno pasará a realizar su presentación, su exposición, y al final se harán las intervenciones, los comentarios, las preguntas. Bien, para llevar entonces a cabo este diálogo, nos encontramos hoy junto al profesor Roosevelt Martínez Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Filosofía de la misma universidad. El profesor realizó una tesis doctoral titulada Superficies sin contacto, un debate sobre el utilitarismo en el siglo XIX, y a partir de ella pues, ha hecho publicaciones sobre este tema. Actualmente es profesor de filosofía en el Colegio Anglo-Colombiano de Bogotá y ha sido profesor en las universidades Piloto y Gran Colombia de la misma ciudad. Es investigador de la Biblioteca Virtual del Pensamiento Filosófico en Colombia, adscrita a la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, y ha sido investigador del Instituto Caro y Cuervo en los proyectos interinstitucionales sobre el pensamiento filosófico de Miguel Antonio Caro y Ezequiel. El día de hoy nos estará hablando un poco sobre la querella bentamista como objeto temático en los estudios precríticos, en específico la forma en cómo esta controversia fue valorada antes de que empezaran a producirse los primeros estudios académicos en sentido estricto. Por otro lado, estamos igualmente junto al profesor Vladimir Urueta, filósofo egresado de la Universidad de Cartagena y especialista en ética y filosofía política de la misma universidad. Además, magíster en filosofía de la Universidad de Zulia y exdirector del programa de filosofía de la Universidad de Cartagena entre los años 2014 y 2018. Actualmente es docente del programa de filosofía de la Universidad de Cartagena. Y pues el día de hoy nos hablará sobre la periodización del debate sobre el utilitarismo y algunas anotaciones sobre la recepción. Bien, luego de esta corta presentación, damos inicio pues al diálogo, a este evento con la presentación del profesor Vladimir, quien tendrá un tiempo de 20 a 25 minutos. Tiene la palabra, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Angie. Gracias al profesor Rubén Martínez por aceptar la invitación. Y como Angie lo mencionó, pues estos coloquios que estamos haciendo están enmarcados en un proyecto de investigación sobre el impacto del utilitarismo en la Nueva Granada, y allí ha colaborado también en esta investigación y nos ha ayudado con algunos puntos bastante interesantes que lastimosamente hoy no podríamos explicar a profundidad, pero de todas maneras le agradecemos a Angie. Agradecemos también al profesor Eduardo López por el afiche y a las personas que están en este momento con nosotros. Entonces, muchísimas gracias, profesor Rubén Martínez. Bueno, yo voy a intentar presentar de una manera sucinta dos aspectos que estarían relacionados, uno, con la periodización del debate y dos, con algunas recepciones del mismo.
No podemos profundizar mucho al respecto, pero sí intentaremos mostrar algunos elementos de dicho debate. Entonces voy a iniciar con lo siguiente. Permítanme saber si están viendo la diapositiva, por favor. Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, en el coloquio pasado establecimos una discusión sobre los tipos de utilitarismo que se dieron a mitad del siglo XIX, es decir, las discusiones sobre el utilitarismo a mitad del siglo, perdón, a mitad del siglo XX, ¿sí? Con el objetivo de mostrar, ¿sí?, y de criticar las posturas que dicen que el utilitarismo desarrollado en el siglo XIX en la Nueva Granada, pues ya sería un utilitarismo muerto, no tendría nada que enseñarnos. Entonces, en el coloquio pasado, intentamos discutir sobre los distintos tipos de utilitarismo que se dieron a mitad del siglo XX. Ahora, en la Nueva Granada, los debates alusivos al utilitarismo se fundamentaron principalmente en las posturas de Bentham. Y a finales del siglo XIX se pueden ver alusiones a la perspectiva de John Stuart Mill, pero estas no tuvieron tanto impacto como las de Bentham. Sí hubo un impacto al final, pero no tanto como las que produjo Bentham. A continuación, entonces, mostraremos de manera muy general algunos puntos de vista acerca de las etapas en que se desarrolló el debate y una pequeña alusión a ciertas recepciones. Podríamos hablar de tres periodizaciones a la hora de realizar el debate respecto al benthamismo en Colombia durante el siglo XIX. La primera periodización estaría relacionada con la posición del profesor Germán Martínez Argote. La posición del profesor Germán Martínez Argote tendría tres momentos. El primero iría de 1825 a 1828, es decir, desde la publicación del decreto del 8 de noviembre de 1825 con el que se estableció la obligatoriedad de la filosofía bentamista hasta la publicación de la misma en 1828 por Simón Bolívar. La disputa memorable en esta etapa, como se sabe, fue la que hubo entre Vicente Azuero y Francisco Margallo. La de Bolívar y Santander también se dio en esta misma etapa. A su vez, hubo manifestaciones de descontentos con los padres de familia por las enseñanzas de Bentham. El segundo momento se ubicaría entre los años 1835 y 1840. Los actores principales de este debate fueron Joaquín Mosquera, Ezequiel Rojas y José Eusebio Caro. El debate más importante, como se sabe, se dio entre el constitucional de Cundinamarca y el constitucional de Popayán, dos periódicos importantes de la época. Y el tercer momento va desde finales de 1860 hasta los inicios del año 1880. Aquí se continuó el enfrentamiento entre bentamistas y antibentamistas. Tendremos entonces una segunda periodización, que es la posición del profesor Alfredo Gómez Müller, que partiría desde 1830. Aquí se hace énfasis en dos grandes disputas. La primera sería el debate en los periódicos que ya hemos mencionado, y la segunda abarcaría los años de 1868 hasta 1872. El debate que aquí se da, o sea, Caro, Ezequiel Rojas, parece tener una mayor profundidad filosófica, según el profesor Gómez Müller. Y la tercera periodización, que es un poco también la propuesta del profesor Martínez, en uno de sus textos, esta tercera periodización constaría de las siguientes fases. Una primera etapa que termina en 1836, una segunda etapa que comprendería los años de 1840 a 1857, y una tercera fase o etapa que estaría a finales de los años 60 del siglo XIX.
Esta tercera periodización se fundamenta, como lo dice el profesor Rubén Martínez, en las fuentes filosóficas que suscribieron los bentamistas y antiventamistas, lo cual, o sea, el análisis de los textos de la disputa bentamista, o sea, permitirá una diferencia cualitativa en los argumentos que usan las partes que intervienen en esta polémica. Hay quienes prefieren no hablar de estas tres etapas, sino que exponen o proponen cuatro etapas. El caso del profesor Ramírez. La primera etapa se daría durante una parte de la existencia de la Gran Colombia. Como se sabe, ya en 1819 se hace la propuesta y la existencia jurídica de la Gran Colombia entonces va de 1821 a 1831. Entonces, en esta etapa que propone el profesor Ramírez, en esta transcurre entre los años de 1825 a 1828 con la implementación del estudio, la implementación obligatoria del estudio de las obras de venta. Dentro de esta misma caracterización está una segunda etapa y esta segunda etapa comprendería las querellas ocurridas entre 1835, cuando se retoma la enseñanza por ventas bajo la presidencia de Santander, y 1843, cuando se deroga totalmente el plan de estudio de 1826. Y tendríamos una tercera etapa, estaríamos hablando de los años 1870. Aquí se debatirá sobre los textos a tener en cuenta para los planes de estudio que regirán precisamente la recién fundada Universidad Nacional de Colombia. Y tendríamos la cuarta etapa que comprendería el debate de 1888 en el que Miguel Antonio Caro lanza las críticas al ventamismo. Y esto ocurrirá, pues, como se sabe, en el auge del movimiento político llamado la regeneración. Con esto lo que estamos diciendo, se entiende entonces que el debate sobre el utilitarismo en la Nueva Granada se dio prácticamente durante todo el siglo XIX. ¿Sí? Un debate filosófico bastante interesante que creo que todavía, como le decía el profesor Rubén Martínez en alguna ocasión, hoy día no hemos tenido cuenta o hoy en día no se ha dado un debate igual como se dio a lo largo del siglo XIX con respecto a una tradición filosófica. Pasemos entonces a hablar un poco sobre la recepción del debate, la recepción de las ideas utilitaristas. Entonces, a decir del profesor Jaime Jaramillo Uribe, en su texto muy conocido, Venta en los utilitaristas colombianos, ¿sí? Según este profesor, entre los siglos XVIII y XIX se fue generando un contexto favorable para reaccionar en contra del fundamento de la educación colonial y abrir paso a nuevas reflexiones filosóficas. Y dentro de estas nuevas reacciones estaba entonces el utilitarismo bentamista. Igualmente, se debe reparar que en este utilitarismo contaba con cierta popularidad en la élite neogranadina, gracias al prestigio del que gozaba el Imperio Británico y el prestigio que gozaba el mismo Benta. A esto hay que agregarle un factor secundario, y el factor secundario se refiere a que los textos a los que más se tenía acceso para enseñar la ciencia de la legislación eran los textos de Venta y contaban con traducción al castellano. Los libros eran escasos para tratar estas asignaturas. Tenemos entonces que desde la postura del profesor Jaramillo, sí, ya viendo otro de sus textos como El pensamiento colombiano en el siglo XIX, sí, ahí mismo también nos dice que para las élites neogranadinas la valía del ventamismo residía principalmente, y cito, en sus dos rasgos más característicos, el racionalismo jurídico y su ética típicamente burguesa. Estas dos cuestiones, nos dice el profesor Jaramillo Uribe, eran las que resultaban más atractivas para los dirigentes políticos neogranadinos. Dice el profesor Jaramillo, cosa que es bastante discutible, y si quiere después en la discusión ampliamos esto, pero algo muy discutible, que dice que no podría esperarse más del utilitarismo en la versión bentamista,
porque este utilitarismo era poco democrático y conservador. Eso es supremamente discutible porque el profesor Jaramillo desconocía algunos textos de Bentham que no se habían publicado, entre otras cosas. Este talante conservador, según el profesor Jaramillo, y poco democrático, pues no debió ser indiferente para alguna parte de la intelectualidad de la Nueva Granada. A su vez, se dice que Bentham en ciertos sectores políticos la valía o la importancia de Bentham no se debería al escaso carácter liberal y democrático de sus propuestas, como plantea el profesor de Marras, sino que la popularidad radicaría esta popularidad de Bentham en el temple liberal. A eso lo encontramos en el texto La batalla de Bentham de Armando Rojas. Armando Rojas él nos va a decir que precisamente lo que llamó la atención de Bentham fue la fisonomía liberal de su filosofía. Germán Martínez Argote, en su texto Bentamismo y Antiventamismo en Colombia, asiente que la acogida de la obra de Bentham, específicamente los tratados de legislación civil y penal, se deben a los factores aludidos, es decir, los que tienen ahí en la diapositiva: rechazo a la escolástica, construcción de un nuevo orden jurídico liberal, la escasez de los libros, el prestigio del Imperio Británico y de Bentham. Además, le parece preciso indicar al profesor Germán Martínez Argote que con Bentham, la élite criolla podría responder a una pregunta fundamental: ¿cuál era la finalidad de ser libre? ¿Cuál era la finalidad de ser independiente? Y la respuesta a esto sería, bueno, ser libre e independiente para lo que Bentham propone en su teoría ética, ¿no? La mayor felicidad para el mayor número. Otra parte de los intelectuales y políticos de la Nueva Granada no vieron nada de esto que estamos diciendo. Pensaron que las propuestas de Bentham atentaban contra la costumbre, contra la religión, contra la juventud. El benthamismo, según estos intelectuales, llevaba a la perdición de la sociedad por medio del sensualismo, el materialismo y el ateísmo. No obstante, benthamistas y antiventamistas compartían algo en común. ¿Y qué compartían algo en común? Que creían que la religión católica pues era la única religión, la religión verdadera. Entonces, miren, existe controversia de cómo llegaron estas ideas, las ideas de Bentham a la Nueva Granada. Por lo menos, valiéndome aquí de algunos textos del profesor Martínez, vemos que hay tres teorías con las que se intentan explicar esta cuestión, es decir, cómo llegaron las ideas benthamistas. Y una primera teoría se refiere a que tales ideas fueron importadas por Antonio Nariño a regresar de su exilio de Europa. Esto ha llevado a decir que la filosofía de Bentham se conocía antes de que fuera materia obligatoria en la legislación educativa neogranadina. También se especula si Nariño y Bentham se conocieron, pero ya hay algunas investigaciones que muestran que esto fue poco probable que llegaran a conocer. Una segunda tesis que le he llamado así muy arbitrariamente una especie de teoría de la conspiración. En esta segunda suposición estaría vinculada con la idea de derrocar el catolicismo reinante por parte de los liberales españoles y los protestantes ingleses. Sin embargo, aquí tocaría averiguar si efectivamente la élite criolla era perfectamente consciente del impacto que el liberalismo podría causar principalmente en estas tierras, cuyas instituciones mantenían un fuerte talante colonial. Y hay una tercera tesis que es la tesis de Macana, y tiene que ver con que las ideas de Bentham llegaron a Colombia por medio del contacto entre este filósofo y los generales Bolívar y Santander. Bolívar y Santander pues habían conocido las ideas utilitaristas, carteándose con Bentham, leyendo sus libros y de una manera un poquito, podríamos decirlo con grandes comillas indirectas, a través de las traducciones que los liberales hacían de los textos de Bentham. Estas tres, independientemente de estas tres teorías, lo que nosotros llegamos a entender es que los tratados de legislación civil y penal de Bentham se establecieron como obligatorios, y esto dio lugar a una de las controversias filosóficas más importantes que han habido en nuestro país. Sí.
Hablemos un poquito de lo referente a Nariño y posteriormente intentaremos terminar lo referente a Bolívar. Sí. Podemos decir con Jaime Jaramillo Uribe que el primer texto que se conoció aquí de Bentham, publicado a través de la Bagatela, dice el profesor Jaime Jaramillo Uribe, como lo tienes ahí en la diapositiva, se trató sobre la libertad de imprenta, allá en 1811. Pero miren que en otro texto el profesor Jaramillo dice que ese texto se refería a sobre la esclavitud. Entonces yo posiblemente, o yo no sé si de pronto interpretó mal, pero posiblemente el profesor Jaramillo esté un poco confundido. Dice, ay, quizás se confundió porque a raíz de la publicación de en la bagatela, sí, del texto de Bentham, eso permitió que surgiera algunas críticas, y dentro de las críticas está una crítica anónima que quien la firma como insensato. Y entonces el título con que hace la crítica al texto de Bentham es a los enemigos de la esclavitud, carta dirigida al impresor de la bagatela, y después su otra publicación al respecto es a los amigos de la esclavitud, carta dirigida al insensato reimpresor de la bagatela. Entonces, de pronto, estos títulos hicieron confundir al profesor Jaramillo, pero no entiendo realmente por qué en este texto de Bentham a Tracy está diciendo que es un texto sobre la esclavitud, cuando efectivamente no es un texto sobre la esclavitud. Sí, es un texto que tiene como título artículo extractado de los manuscritos ingleses de Bentham y publicado por el señor Blanco White. ¿Qué es, en resumidas cuentas, lo que allí se está diciendo? En el texto se exponen aquellos aspectos que implican la libertad de imprenta. Sí, para Bentham, la libertad de imprenta, sí, que vendría siendo algo así como lo que nosotros llamamos la libertad de expresión y todo lo demás, pero la libertad de imprenta, como lo tienen ahí, para Bentham es supremamente importante. Para Bentham es, y para Joan Stuart también será, que la crítica ilimitada, la censura a los que tienen el poder del gobierno en sus manos debe hacerse sin restricción. Muy importante esto lo que está diciendo. Crítica sin restricción. Esta crítica sin restricción es beneficiosa para la difusión del saber, para el establecimiento y la conservación del buen gobierno. A insensato, en sus dos respuestas, va a decir que pues no se requiere la crítica, lo que se requiere es la unidad para tratar de alcanzar la paz, la tranquilidad y lograr la independencia. La crítica es vista como un delito, no como una virtud, y la crítica va a terminar, ¿sí?, en unas cuestiones no muy beneficiosas, no muy saludables, según insensato, como son el odio, anuncios, enemistades, discordias civiles, etcétera. Sí. Entonces, hasta allí podemos dejarlo referente a lo de la bagatela. Me interesa ahora mostrarle, perdonen que va así muy rápido por cuestión de tiempo, me interesa ahora mostrarle el segundo elemento que les anuncié, y el segundo elemento tiene que ver con, ¿sí?, esto que están viendo ustedes en la diapositiva. ¿Sí? La primera vez que se introduce oficialmente la enseñanza de la filosofía de Bentham es a través del decreto del 8 de noviembre de 1825, como habíamos mencionado, y se ratifica el 3 de octubre de 1826 mediante el establecimiento del plan de estudio con el cual se pretendía analizar lo que se enseñaba y cómo se hacía esta enseñanza. Esto es promovido por el general Francisco de Paula Santander durante un tiempo. Las enseñanzas de Bentham, pues, no recibieron quejas de funcionarios ni de padres de familia, pero después llegó un momento en que esto fue muy, muy, muy fuerte. Es decir, en 1826 comienza a cambiar la cuestión. O sea, antes de 1826, Bolívar no veía ningún inconveniente en las teorías de Bentham. Entonces, al inicio del mes de marzo de 1828, Bolívar prohíbe la enseñanza de los textos de Bentham y en octubre del mismo año ratifica la prohibición, no tanto por debates académicos entre bentamistas y antibentamistas, sino por una cuestión más pragmática, por una cuestión política, ideológica, si podríamos llamarlo de alguna manera. El 25 de septiembre
de 1828, Bolívar sufrió un atentado contra su vida. Y en este resultaron envueltos algunos liberales, y estos liberales eran seguidores de Venta. El Libertador pensó entonces que dentro de estos liberales estaba Santander, Ezequiel Rojas y otros liberales más. Además de lo anterior, Bolívar llegó a creer que el utilitarismo estaba estragando la moralidad, pervirtiendo la juventud, lo que se convierte en otro motivo para la prohibición de dicha filosofía. Tenemos entonces que Bolívar y Bentham entablaron una relación de amistad sustentada en cartas muy cordiales en las que se expresan admiración mutua. Sin embargo, esta amistad se rompe por lo que ya hemos mencionado. Sí, en resumen, el general Bolívar creyó que el utilitarismo estaba corrompiendo la juventud, como hemos dicho, que propició el atentado que sufrió y estaba causando demasiado desasosiego en la sociedad neogranadina. Por estas cuestiones decide prohibirlo. Posteriormente, Santander restauró la enseñanza al ventamismo, como dijimos, en 1835. La ruptura entre el libertador y el preceptor de legisladores, que es una forma en cómo se referían a Bentham, los decretos que vetaron la filosofía bentamista no impidieron totalmente que esta filosofía siguiera teniendo impacto en la Nueva Granada. Es común aseverar aquí entonces que Santander fue un bastión importante para la filosofía de Bentham. No obstante, en algunos momentos, por cuestiones de contexto, por coyuntura política, el hombre de las leyes propondría ciertas restricciones a la libertad de prensa. Recuerden el artículo de Bagatella que les denuncié. Entonces, ya que esas restricciones a la libertad de prensa estaban justificadas porque el pueblo no estaba ilustrado. Entonces, se necesitaban esos límites para un orden constitucional. La gente no está educada, hay que ponerle límites. Igualmente, Bolívar pensó que algunas ideas no podían realizarse en las naciones recién liberadas porque no se gozaba de la instrucción requerida para ello. El entorno no era favorable a la instauración de algunas de las propuestas doctrinarias de Bentham. Lo expuesto sirve en parte para explicar la deriva despótica de Bolívar, la inestabilidad política, los disensos entre las élites neogranadinas, políticas y clericales, claro está, que no contribuían a generar un clima adecuado donde se pudiera desarrollar ciertas perspectivas jurídicas, políticas, económicas. Esto que afirmamos contribuye a no interpretar la postura de Bolívar respecto al ventamismo de la siguiente manera. El general Bolívar fue un tosudo renegado del ventamismo. En un momento fue ventamista, consecuente, y después terminó siendo un antiventamista acérrimo. Tal postura debe ser matizada teniendo en cuenta el contexto, las condiciones sociopolíticas de ultramar. Si bien es cierto que se dieron profundas diferencias entre Bentham y Bolívar, también hubo continuidades entre ambos. Les parecía importantísimo la educación, la sanción moral, política, física y la manera como estaban planteando acabar con la esclavitud, es decir, de forma progresiva, no de tajo. Ahí ellos dos se parecen. El antiventamismo de Bolívar es coyuntural, es un antiventamismo contingente, que no resulta razón suficiente para negar el alto impacto de la filosofía benthamiana en el Libertador. Mencionar todo esto es necesario a la hora de justipreciar la postura de Santander y de Bolívar relacionadas con el benthamismo. Ambos generales intentaron contemporizar algunas posturas del codificador universal, como también se le llamaba Bentham, con lo que les ocurría en las circunstancias en las que vivían. Varias posturas de Bentham sirvieron como herramientas de las que se valieron Bolívar y Santander en sus intentos de organizar racionalmente el gobierno de las colonias españolas. Para ir finalizando, entonces, digamos esto. Sí, la imposición que se dio a las enseñanzas de Bentham a través de tratados, de los tratados a través de decretos, generó un intenso debate en la élite neogranadina. Y con la introducción de esta filosofía, entonces se quiso buscar la modernización de la enseñanza del derecho, de la moral, lo cual trajo también algunos criterios que contrariaran el ambiente intelectual moral de la Nueva Granada. Se puso en juicio el naturalismo, que era una herencia, y también con Venta se ponía en juicio el lugar privilegiado que tenía la Iglesia católica. En fin, podríamos decir
que con las disputas que se produjeron por el uso de la filosofía utilitarista giraron mucho más sobre la ética, lo religioso, lo educativo, que acerca de los conceptos jurídicos de los tratados. Y quizás esta disputa se convirtió en un obstáculo para el cambio del orden legal. Y me gustaría terminar con esto con una idea que ustedes pueden profundizar en el texto del profesor Martínez, que se llama Ventamismo y Antiventamismo, continuidad y cambio en los estudios jurídicos en Colombia en la transición de la colonia a la república. Pues en este texto del profesor Martínez nosotros podríamos preguntarnos, bueno, sí, esto era un debate entre la élite, efectivamente era un debate entre la élite, sí, pero el pueblo llano, sí, el pueblo pobre, pues no participaba de estos debates. Además que el acceso a la academia, a los estudios universitarios era muy precario, muy difícil, para no hablar, entre otras cosas, y profundizar, si así fue, entre una discusión entre varones, imagínense el puesto que hubiese podido ocupar algunas de las mujeres de esta época. Muchas gracias y dejo por ahí, pido excusas por la rapidez. Muy amables. Gracias, profesor. Tranquilo, se entiende. Estamos así como corriendo, pero muchísimas gracias. Todo quedó muy claro y, como siempre, muy bien explicado. Bien, Gracias. ahora damos paso al profesor Roosevelt Martínez, quien contará con un tiempo de 25 a 30 minutos. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, Frangi, y creo que voy a ir también un poco rápido para abarcar lo que tengo preparado para el día de hoy. Antes que nada, quiero desde Bogotá, Colombia, enviar un afectuoso saludo a todos los participantes en este coloquio de filosofía organizado por el Grupo de Investigación APEIRON de la Universidad de Cartagena. Pienso que este tipo de eventos son muy importantes, no solo por nuestro crecimiento personal e intelectual, sino también porque fomentan y promocionan la filosofía en nuestro país. Quiero agradecer de verdad a la Universidad de Cartagena, al programa de filosofía y en especial al profesor Vladimir por haberme tenido en cuenta para este coloquio y abrir un espacio para compartir con ustedes algunas de las ideas que he venido desarrollando sobre el ventamismo en Colombia en los últimos 20 años. Me complace muchísimo observar que uno de los temas que más me apasiona, como es el utilitarismo en Colombia, está siendo objeto de investigación en esa institución. Y debo confesar que a lo largo de mis años de dedicación a la filosofía en nuestro país, realmente son pocos los investigadores que se han ocupado de este tema de forma consistente y tal vez podría incluso decir que en las facultades de filosofía, por lo menos en las que conozco, este tipo de investigaciones son poco comunes. Predominan otro tipo de intereses filosóficos. Sin más preámbulo, decidí enfocarme en un asunto en particular en esta charla y es el utilitarismo como objeto temático. Y me refiero en esencia al estudio de la llegada, difusión, interpretación y apropiación de las tesis utilitaristas de Jeremías Bentham, así como al debate que se suscitó en nuestro medio académico en relación con el valor de estas perspectivas filosófico-políticas y de su capacidad para promover el diseño de prácticas democráticas, de modernizar las instituciones gubernamentales y en especial de temas relacionados con la legislación y con la administración de justicia. Frente al utilitarismo, como mencionó el profesor Vladimir en el coloquio anterior, esta doctrina ha sido desvalorizada por varios académicos en nuestro contexto. El profesor Vladimir en su momento mencionó el artículo de Armando Rojas de 1950 titulado La batalla de Bentham en Colombia y nos compartió una extensa cita textual en la que quedó claro el punto de vista de Rojas sobre el utilitarismo. Puedo confirmar que algo similar a lo que menciona Rojas se puede ver en los textos de Jaime Jaramillo Uribe,
pues que dicho sea de paso, como lo mencionó el profesor Vladimir, ha sido pues uno de los historiadores colombianos que más se ocupó del tema del ventajismo en Colombia, en un libro que ya pues devino en clásico, como lo es el pensamiento colombiano en el siglo XIX, y los Bentham y los utilitaristas colombianos en el siglo XIX. Ambos, en definitiva, pues materia obligatoria para todos los que estén interesados en estudiar este tema. Y bueno, y ni qué decir pues de las opiniones de Carlos Valderrama Andrade, por muchos años investigador del Instituto Caro y Cuervo y reconocido defensor en nuestro medio académico de las doctrinas conservadoras de Miguel Antonio Caro. Para ambos, el utilitarismo fue una doctrina filosófica que aportó muy poco, por no decir nada, al desarrollo material y espiritual del país. Basándome en la revisión bibliográfica que realicé sobre el utilitarismo y específicamente sobre el benthamismo en Colombia, puedo confirmar la existencia de una notable animadversión hacia las perspectivas filosóficas de Bentham y una constante desvalorización de sus contribuciones en la formación de la identidad política colombiana durante el siglo XIX, fenómeno que se extiende incluso hasta buena parte del siglo XX. Hay muchos, pues por supuesto, investigadores que argumentan contra Bentham y a mi modo de ver, en buena medida esa desvalorización que he mencionado es el resultado de algunos lugares comunes que a fuerza de repetición terminaron por constituirse en algunos de los más importantes referentes teóricos y conceptuales sobre los que los primeros investigadores del debate sobre Bentham en Colombia dieron forma a algunas de sus tesis. Lo que quiero señalar aquí con esto es que la visión sobre el utilitarismo de Armando Rojas, de Jaime Jaramillo, de Carlos Valderrama Andrade, por mencionar solamente a los que considero más relevantes, recoge en gran medida varias de las ideas expuestas a final del siglo XIX y comienzos del XX por algunos estudiosos del tema a los que me referiré en unos minutos. Y con esa introducción, entonces, mi propósito hoy en este coloquio es enfocarme en el utilitarismo como objeto temático y contextualizar dicho objeto en el desarrollo de la filosofía en Colombia en el siglo XIX. Un siglo que, como es familiar para muchos de ustedes, resulta complejo de analizar porque en él presenciamos no solo la ruptura con el régimen colonial español, sino los diversos intentos por dar forma a una nación independiente en medio de las tensiones, vicisitudes y desavenencias propias de una transición a un modelo republicano en un país prácticamente en ruinas. ¿Y qué quiero decir con objeto temático en este contexto? Objeto temático para el caso específico del utilitarismo, entiendo tomar las perspectivas filosófico-políticas de Bentham e intentar abordarlas desde un enfoque o una perspectiva académica disciplinar. Pero teniendo en cuenta que el utilitarismo que conocemos hoy en día no necesariamente se corresponde con el que se materializó históricamente en el siglo XIX, es necesario repensar algunas de las formas como se aborda. Yo lo que quiero subrayar con esto es que cualquier intento de abordar el asunto requiere de una mediación que haga posible un acercamiento a los textos del debate desde un lugar en el que emerja la naturaleza y alcances de la controversia con base en los hechos mismos antes que en las ideas que podamos superponer nosotros en el debate. Una metodología que he empleado en algunas de mis investigaciones está basada en la distinción entre lo temático y lo operatorio, formulada por Eugene Pink, quien fue asistente de Edmund Husserl y un importante fenomenólogo. Para Pink, en la filosofía coexisten dos clases de conceptos, los conceptos temáticos y los conceptos operatorios. Los primeros son aquellos que aparecen de forma explícita para el lector o interlocutor, mientras que los segundos son los que sirven para que quien filosofa construya sus conceptos temáticos. Se trata de conceptos tomados del lenguaje natural que se emplean de forma regular y corriente, pero sobre los que no se reflexiona porque se los considera
parte del pensamiento mismo o porque sencillamente no hay una conciencia directa de los mismos y de su papel en la construcción de los otros conceptos. El uso de esta aproximación filosófica me ha permitido un abordaje de la cuestión desde un enfoque distinto a la perspectiva binaria que ha predominado en prácticamente todos los estudios que se han desarrollado sobre el tema, desde los primeros realizados en el siglo XIX hasta los últimos que están en curso en algunas universidades en el país. Este es un asunto que me gustaría dejar como un tema para un próximo coloquio, para una próxima conversación. Por el momento quiero referirme a los estudios sobre el benthamismo en Colombia. Y cuando nos adentramos en el estudio de la recepción, comprensión y divulgación de Bentham en Colombia, se identifican claramente dos tipos de textos. Primero están los textos de la controversia, que esencialmente son artículos de prensa, decretos gubernamentales, oficios, peticiones al gobierno por parte de padres de familia, de autoridades eclesiásticas, querellas judiciales como la de Vicente Azuero contra Margallo, leyes, planes de estudio, entre otros. Aquí vale la pena también indicar que Luis Horacio López Domínguez compiló muchos de estos documentos en un texto cuyo nombre es Obra Educativa, la querella bentamista, 1748-1832. Esta compilación es de 1993. Y en la mayor medida en que, perdón, y en la medida en que el debate fue madurando, pues se produjeron textos de mayor extensión, complejidad, profundidad y alcance filosófico, siendo los más destacados la filosofía moral de Ezequiel Rojas, el estudio sobre el utilitarismo de Miguel Antonio Caro, así como las sirenas de José Joaquín Ortiz y la refutación al libro Estudio sobre el utilitarismo del señor Miguel Antonio Caro, escrito por Juan Manuel Rudas. Estos son textos ya un poco de debate más próximo al siglo XX. Y en segundo lugar, pues están ya los textos en los que el bentamismo o la presencia del utilitarismo en Colombia se ha tomado como objeto temático desde diferentes disciplinas. Y aquí hay que decir que la historia, pues, es la disciplina en la que mayor cantidad de estudios se han realizado. Estos textos, a su vez, y perdónenme que aquí estoy como en un mapa conceptual, los podemos dividir en dos subgrupos. Los primeros son los estudios que denomino precríticos, que son precisamente los que trata principalmente esta intervención, mientras que los segundos son los que llamo estudios críticos, que fueron temporalmente realizados desde el artículo de Armando Rojas, que ya mencionamos, en adelante. Me refiero en concreto a investigaciones realizadas con propósitos académicos, pero en cualquier caso, muchos de ellos inspirados en lugares comunes que se constituyeron en los cimientos sobre los cuales se ha venido analizando la querella bentamista en el siglo XIX. Para ir precisando, me refiero por textos precríticos a estudios realizados con una intención académica, pero que debido a las circunstancias de la época, a la cercanía con los hechos o en algunos casos a la afiliación política o familiar, están cargados de opiniones personales y valoraciones, situación que impide considerarlos como ejercicios regulares o propios de la actividad académica y más bien como objeto analítico del debate mismo. No estoy, por supuesto, argumentando que los estudios críticos estén desprovistos de puntos de vista personales o valoraciones, sino que dichos estudios, ya sea por el avance de las diferentes disciplinas o porque corresponden a lo que Francisco Romero denominó normalidad filosófica, es decir, el ejercicio de la filosofía como función ordinaria de la cultura, tienen un carácter distinto al de intentar polemizar con formaciones culturales previas o pretender imponer una matriz analítica a un fenómeno que simplemente pues ya no existe más que como sedimento cultural. Estos escritos precríticos los hay de dos tipos, según la disciplina en la que se inscriban. Un primer tipo, que es el del que vamos a hablar ahora, es el de los estudios históricos, y hay un segundo tipo, que es el de los estudios filosóficos con un énfasis en historia de la filosofía. A esos nos referiremos en otro momento. Entre los históricos se destacan tres estudios que perfilaron buena parte de las opiniones de algunos investigadores en el siglo XIX, en especial de aquellas en las que el utilitarismo es visto como doctrina
perniciosa e inútil. Aquí, de alguna manera, traigo unas ideas que el profesor Vladimir expuso hace un momento, en el sentido en que muchas de estas tesis de Jaramillo, de Carlos Valderrama, del mismo Armando Rojas, son traídas de estos autores que consideraron o que trataron el debate en los momentos en que, el debate se estaba dando o estaba terminando. En primer término, pues tenemos el trabajo de José Manuel Grot, quien dedica buena parte del quinto volumen de su Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, publicada entre 1869 y 1870 en la imprenta de Medardo Rivas, al estudio de la llegada del ventamismo en nuestro país y al debate suscitado en torno a sus tesis utilitaristas. Para Grot, la llegada y difusión de la filosofía de Bentham, así como la fundación de la Sociedad Bíblica de Bogotá, fue una maniobra de los protestantes ingleses y de los liberales españoles que habían emigrado a Londres para corromper la fe católica que imperaba en los antiguos dominios españoles. El debate era esencialmente una controversia sobre dos perspectivas morales en conflicto. Una, enraizada en la cultura por medio de la fe católica, la verdadera según el señor Grot, y otra corrompida y sin fundamento, pero impuesta por medio del ejercicio del poder político, la moral bentamista. Aunque los tratados de legislación civil y penal, que fueron los tratados que por medio de la ley se impuso como textos de obligatoria enseñanza, tratan sobre diversas materias. Al final fueron dos aspectos, me parece a mí, los que resultaron altamente problemáticos. Los tratados tienen que ver con muchas materias, con lo penal, lo civil, con distinciones necesarias, formas de hacer la ley, asambleas, en fin, pero fueron dos los que para mí resultaron muy problemáticos. El primero es la máxima bentamista de el bien es placer o causa de placer y el mal es dolor a causa de dolor. Y el segundo es la tesis de que la naturaleza ha puesto al hombre al servicio del placer y el dolor, de donde provienen todos nuestros juicios y todas nuestras determinaciones. Creo que estos dos aspectos constituyeron el núcleo del debate en el siglo XIX y, por supuesto, un elemento importante en el análisis histórico que ofrece Grot. He seleccionado un par de citas textuales que resumen en buena medida sus puntos de vista y nos dan alguna idea nos dan algunas ideas de cuál es el origen de ciertas tesis que más adelante se popularizaron. Empiezo con la primera, abro comillas, y dice Grot: Bentham y Razi enseñaban el materialismo y destruían los fundamentos de la religión cristiana apostólica romana, cuya profesión, según la ley de la República antes citada, constituía uno de los más preciosos derechos de los colombianos y contra cuya ley obró directamente el gobierno al designar estos textos. Cierro comillas. Más adelante, el mismo Grot señala, abro comillas: no hay cosa más opuesta a la moral del evangelio que el sensualismo, ni cosa más disparatada ni más contraria a los hechos que el asignar por móvil de todas las determinaciones del hombre el interés propio, sin admitir ninguna especie de sentimientos generosos y desinteresados, ni de compasión, ni de agradecimiento, ni aquel juicio interior de la conciencia que nos hace discernir lo bueno de lo malo. Ahí termino con la cita del profesor Grot y con su punto de vista que se puede rastrear en algunos de los textos en los que se ha abordado académicamente el debate. En segundo lugar, tenemos el estudio de José Manuel Restrepo, Historia de la Nueva Granada, en el que comparativamente con Grot interpreta el asunto de Bentham desde una orilla un poco más conciliadora. Explica la controversia como un asunto de empecinamiento político de Francisco de Paula Santander, que al final terminó por desgastarlo políticamente y puso de manifiesto las diversas contradicciones que se vivían en los primeros años de la República. Restrepo reconoce en sus estudios que el problema acerca de los textos de Bentham era delicado y le causaba problemas al gobierno, que trataba por todos los medios de mostrar que frente a Bentham lo que había era prejuicios producto de la ignorancia y no había nada, en realidad, que en ellos pudiese causar alarma alguna. La siguiente cita ilustra lo que estoy intentando señalar y dice Restrepo, abro comillas:
la Dirección General de Estudios y varios padres de familia repitieron con insistencia la solicitud, pidiendo que se suprimiera la enseñanza en las universidades y colegios de los principios de legislación por las obras de Jeremías Bentham. Sus principios de legislación eran atacados como contrarios a la moral y a la religión católica que profesaban los granadeños. Cierro comillas, y por supuesto también intentando José Manuel Restrepo sacar en limpio el nombre de Francisco de Paula Santander. Luego escribe, abro comillas, estos pensamientos e ideas prueban hasta la evidencia que estaba Santander imbuido y que recomendaba los más puros y rigurosos principios sobre la educación política, moral y religiosa de la juventud granadina. Por tanto, se debe pensar que cuando sostenía con empeño la enseñanza en los colegios y universidades de los principios de legislación por las obras de Jeremías Bentham, oponiéndose al torrente de la opinión pública bien expresada, lo hizo más bien por un error de entendimiento. Ahí cerramos comillas con esta cita de José Manuel Restrepo. Y por último, tenemos a Ángel y Rufino Cuervo, quienes en su libro Vida de Rufino Cuervo y Noticias de su época, publicado en París en 1892, dieron cuenta de la controversia de Bentham, en la que la presencia del utilitarista y el debate se explican por una tendencia espiritual de la época, pero también por una suerte, entre comillas, de revancha de los españoles por la pérdida de las colonias en América. Las siguientes dos citas que escogí también ilustran este punto. La primera cita dice, abro comillas, es indudable que el prestigio de Bentham se afianzó en Colombia por la circunstancia de ser inglés, así como es probable que hicieran simpático también a Tracy sus entronques con los norteamericanos. Cierro comillas. Y la segunda dice lo siguiente, abro comillas, nuestro espíritu novelero y versátil se prendó de estos libros no para sacar lo bueno que tuvieran, sino para formar bandera de sus teorías erróneas. La propagación de estas y otras obras fue la última crueldad que los españoles ejercieron en la que había sido su colonia. Cierro comillas, tengo una más, pero yo creo que estas dos citas dan cuenta de esas tesis, y explicaciones que realmente no han hecho mucha carrera entre nosotros. Y luego pasando al otro grupo, que solamente dejo la mención, no voy a avanzar sobre este asunto por cuestiones de tiempo, están dos estudios importantísimos de historia de la filosofía en Colombia. El primero de Francisco Rengifo en la Universidad del Rosario y el segundo de Cayetano Betancourt en la Universidad de Antioquia. Francisco Rengifo escribe un texto que se titula La filosofía en Colombia, está en la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la número 257 de agosto de 1931, y Cayetano Betancourt, que luego pues vamos a tener aquí creo que en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, escribe también otro texto cuyo nombre es La filosofía en Colombia en los anales de la Universidad de Antioquia, en la serie 6, volumen número 2 del 27 de septiembre de 1933. Allí, tanto Rengifo como Betancourt dan buena cuenta del utilitarismo de Bentham y van a mencionar algunas ideas que son, me parece a mí, las que más adelante Armando Rojas va a tomar en su texto y posteriormente Jaime Jaramillo. Y finalizo con tres cuestiones que simplemente las dejo para considerar más adelante. La primera cuestión tiene que ver con los textos del debate, en particular con cuál fue exactamente esa versión del utilitarismo que se debatió en nuestro medio académico y cuáles pueden ser las matrices de análisis e interpretación que podemos utilizar. Esto pues nos lleva poco hacia los textos mismos que se debatieron en sus traducciones al español, en el caso de los tratados de legislación, la traducción de Ramón Salas, que además de traducirlos, los comentó.
En segundo término, la presencia en Colombia de una versión del utilitarismo distinta a la de Bentham. Y me refiero, yo no avancé hasta ahí, a rastrear referencias a John Stuart Mill o a otros utilitaristas menores que hayan influido en el desarrollo de la filosofía en Colombia. Y por último, la idea que expongo en un artículo de 2014 publicado en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, que tiene que ver directamente con el contexto de recepción y apropiación, que allí doy como algunas claves de cómo podemos asumir ese debate sin necesariamente ir hacia esa perspectiva binaria. Hasta aquí, pues muchas gracias nuevamente a la Universidad de Cartagena. Mi inmensa gratitud a la audiencia por la paciencia que me han tenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. Le sobró tiempo incluso, eh, pero todo estuvo muy bien. Ahora se abre pues el espacio a las preguntas, intervenciones, comentarios. Pueden dejarlo aquí en la cajita pues de conversación, o si prefieren activar el micrófono y realizar sus respectivas intervenciones. Bueno, a mí sí me gustaría como comenzar un poco este debate entre los profesores, o bueno, ampliar un poco también muchas cosas que quedan sin decirse precisamente por el tiempo. Y es, el profesor Vladimir terminó un poco su presentación con algo abierto, o bueno, para mí quedó un poco abierto, y es este tema de, pues hablan, y el profesor Roosevelt también mencionó, hablan siempre de universidades y colegios, pues, de que a la final todo este pensamiento utilitarista, más específicamente de parte de Jeremy Bentham, llegaba pues a las élites de la Nueva Granada. Entonces a mí me surge pues un poco también esta duda de qué pasaba con esas personas que no eran de élite. Eh, y también pues claramente las mujeres, qué pasaba con estos grupos de personas. Y sí, como ampliar de pronto un poquito eso. Sí, esa sería mi pregunta un poquito, sí. Bueno, sí, profesor Vladimir, ¿quiere que empezar o? Adelante, profesor. Bueno, yo creo que es una pregunta formidable y yo creo que ese es un tema pues que vale la pena entrar a investigar, porque yo he defendido en varios de los artículos que he compartido que pues este fue esencialmente un debate de élites y fue precisamente en la universidad uno de los principales escenarios, ¿no? Porque Bentham llega es precisamente como parte de un plan de estudios, si bien es verdad, como menciona el profesor Vladimir, que ya Bentham pues sabía tratado, el profesor Jesús Sandoval, que nos acompaña también en sus estudios que hizo sobre el debate entre Margallo y Azuero, también lo comenta, es esencialmente la universidad donde se da ese debate y luego es también en otras reformas educativas en las que nuevamente el debate aflora, siendo la última, pues, esa decisión gubernamental de imponer nuevamente los textos en la recién fundada Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia por allá a finales de la década del 60 del siglo XIX. Es un país, pues por supuesto, con un tema pues muy complejo de alfabetismo y pues la inmensa mayoría de la población colombiana no iba ni siquiera a los colegios, pues mucho menos iba a las universidades, por lo que al final pienso que hay un asunto allí que tiene que ver con cuál pudo haber sido esa recepción que se tuvo no sobre el ventamismo como una doctrina filosófica y sobre los tratados de legislación civil y penal, sino más bien sobre algunas personas que utilizaron ciertas posiciones, ciertos lugares de privilegio para
promover ideas de que Bentham pues era contrario a la religión católica, contrario a ciertas formaciones culturales que consideraban valiosas. Y no hay, por lo menos en lo que yo tenga en memoria, un registro que dé cuenta de una recepción distinta a esa recepción propia de las élites, y la mayor parte de los registros que tenemos pues son los registros de los periódicos, que no era sencillo. Este proceso editorial en el siglo XIX era un proceso no solo complejo, sino costoso, y luego teníamos unas muy pocas imprentas en la ciudad, en el país, aquí por lo menos en el caso de Bogotá, la de Medardo Rivas, y en cualquier caso, pues esas imprentas producían unos textos también dirigidos a la élite. Y por eso es que señalo que esencialmente es un debate entre las élites, que luego más adelante, y es la dirección que han tomado mis investigaciones en este momento, van también encaminadas hacia una maniobra que permita un giro importante de un modelo, digamos, de fundamentación filosófico-política basado en la voluntad general y en unas teorías del contrato social, hacia unas tesis utilitaristas que devienen de otra tradición y que encajan bastante bien con un par de ideales políticos, ¿no? Por un lado, por la construcción de un país, poco a la medida de las élites, pero por el otro lado, con una idea de postergar digamos, transformaciones sociales y políticas que era necesario, pues si el proyecto de país era entrar por la vía de la modernidad, ¿no? Lo mencionaba el profesor Vladimir a propósito de la abolición de la esclavitud. Estamos hablando de una independencia que se concreta más o menos hacia 1819, y luego una abolición de la esclavitud que corresponde a unas reformas de mitad de siglo. Es decir, estamos hablando de un poco más de 30 años de diferencia con respecto a un principio que era pues bandera de la filosofía de la emancipación. Bien, Angie, muchas gracias por la pregunta. Como dijo el profesor Rubén Martínez, es difícil, pero supremamente interesante. Y creo que podríamos abordarlo de la siguiente manera. Si uno piensa, por ejemplo, en la función social de la filosofía, ¿sí? Para no caer en el debate de que si es ciencia o qué es, podríamos entender la filosofía como una especie de discurso justificador, ¿sí? La filosofía como un instrumento para tratar de fundamentar o de justificar una perspectiva, un modo de vida, etcétera, etcétera. En esa medida, nosotros podríamos pensar igualmente de que el utilitarismo fue tomado precisamente por una élite, ¿sí? Para tratar de justificar algunas cosmovisiones, justificar algunos puntos de mira. ¿Qué les hubiese gustado justificar o qué justificaron? Por ejemplo, aminorar el poder de la Iglesia Católica sin dejar de ser creyente, por ejemplo. Sí. Y buscar otras perspectivas económicas, que es un tema dificilísimo también, que aquí no hemos abordado, pero también encontraban en el ventavismo, el utilitarismo, una manera de llevar la realidad económica a otra parte. ¿Sí? Entonces la filosofía ahí sirvió como elemento justificador de la posición de la élite neogranadina, que tenía acceso a alguna cuestión bastante costosa, a los libros, a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Como muy bien lo expresó el profesor Martínez, ¿qué pasaba con el pueblo llano? Ni siquiera tenía acceso a educación. Porque una cosa es diferente, acordándome de lo que dice el Moro, que cuando la teoría se masifica, se vuelve en poder material, perdónenme la paráfrasis. El utilitarismo no llegó a tal masificación, ¿sí? Por lo tanto, no se convirtió en una herramienta que permitiera la transformación de las condiciones de existencia de los individuos en un periodo postindependentista. Los negros estuvieron en la misma situación antes y después de la independencia, para decirlo de una manera quizás un poco ruda o cruda. Pero no cambió. Sí, y con lo que decía en mi intervención, por ejemplo, Bentham y Bolívar creían que la esclavitud no podía acabarse de tajo, sino que debía ser algo progresivo. ¿Sí?
cosa que hoy nos sonaría un poco extraño, pero hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de las épocas. Entonces, allí, el pueblo raso, el pueblo llano, pues muy poco participó. Igualmente, las mujeres tampoco podían participar, así como no podían participar en el Ágora de Atenas, aquella cuando estaban condenando a Sócrates. ¿Quién eran los que participaban? Hombres blancos, mayores de edad. Sí. Entonces, en esa medida se va como reproduciendo una especie de situaciones en el que los menos favorecidos no tienen la posibilidad de acceder. Esto no significa entonces que el utilitarismo no haya tenido un impacto. Sí tuvo un impacto, pero el impacto no fue masivo como cuando un pueblo se apodera de una concepción filosófica y busca concretarla. Yo dejaría hasta allí. Muchísimas gracias por la aclaración, se me quedaba un poco la duda. ¿Tenemos aún tiempo para una otra pregunta, algún comentario? Ok, Luis, tienes la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Saludarlos, profesores. Muy buenas las presentaciones, de verdad. Bueno, no sé si de pronto en esta pregunta me puedo adelantar un poco, pero sí me causó un poco de curiosidad, pensando, digamos, en todo lo que fue el debate acerca de la recepción del utilitarismo de Bentham durante el siglo XIX. No sé si de pronto ustedes nos podrían ilustrar un poco acerca de qué tanto fue el impacto que tuvo todo este debate de la recepción ya a finales del siglo XIX, principios del XX, que de pronto ya era como un poco la república estaba un poco más formada, por decirlo de alguna manera, respecto de esa etapa un poco más temprana. No sé, sería esa la pregunta. Bueno, yo digamos que ese es como el debate más maduro, filosóficamente hablando, el del final. Pero a la vez es curioso porque ese debate al que menos, digamos, atención se ha prestado. Yo creo que se ha escrito mucho sobre el debate del 20, sobre el debate del 30, el debate en relación con los constitucionales, eh, incluso hasta los 40 con José Eusebio Caro, pero luego este debate del 60 y del 70 es un debate en el que hay unos textos muy interesantes, tanto con Bentham como contra Bentham. Eh, y esos textos están ahí. Los que más se han estudiado pues son dos, el de la filosofía moral de Ezequiel Rojas, pues, que es el más importante de los utilitaristas colombianos en el siglo XIX, y luego pues el estudio sobre el utilitarismo de Miguel Antonio Caro. Pero alrededor, pues hay muchos textos más. En 1873 murió Ezequiel Rojas y en ese momento se da, me parece, una doble circunstancia. Por un lado, pues muere el que más, digamos, defendía y conocía esas ideas de Bentham en Colombia. Y por el otro lado, estamos en una circunstancia, pues, política, porque el país empieza a encaminarse hacia ese proyecto que al final termina triunfando en 1885 y concretándose en la Constitución Política de 1886. Entonces ahí termina ese debate. Yo creo que ese debate termina es poco más por sustracción de materia, por la muerte de Ezequiel Rojas, más que porque realmente los antiventamistas hayan convencido a los ventamistas de que estaban equivocados en sus apreciaciones. Luego no hay lugar para ese debate. Hay pues una reacción conservadora muy fuerte que impide que el debate progrese.
nos sumimos en otro tipo de debates filosóficos, entramos en la etapa ya de, pues más adelante del neotomismo en Colombia, las posibilidades del liberalismo de abrirse camino inclusive en espacios académicos tiende a reducirse y la filosofía pues toma un rumbo diferente. Ahí ya siento que no hay un debate sobre el utilitarismo en Colombia, sino otro tipo de debate. Aquí también vale la pena mencionar pues que luego de 1840, las fuentes filosóficas sobre las cuales se va a constituir el antiventamismo son diferentes a las fuentes filosóficas que se tenían antes. A 1840-41, con los textos de José Eusebio Caro, constituyen una ruptura con un modelo de fundamentación que fue el que se utilizó en el debate Azuero Margallo y luego en los constitucionales, y es un debate ya un poco más afianzado sobre lo que nosotros vamos a conocer en el contexto de la filosofía en Colombia como el tradicionismo. Bonal, de Maistre y otros autores que llegan, y por supuesto también con la influencia de Balmes. Entonces, esa, digamos, como perspectiva nutre de otros argumentos la perspectiva antiventamista, y es esa la que va a desarrollarse mucho en la década de los 60 a finales, ¿no? Que es la que enfrenta a todo el grupo de Ezequiel Rojas con todo el grupo de Miguel Antonio Caro. No sé si eso responde, pero esa sería la pregunta, pues sería más o menos lo que puedo decir sobre este asunto. Muchas gracias, Luis, por por la pregunta y me gustaría decir tres cosas al respecto. Nosotros hemos encontrado en la revisión de alguna bibliografía, y aquí va el primer aspecto, que para la década del 70 del siglo XIX se da en una revista llamada Revista de Colombia, se da una reseña de una obra importantísima para las luchas feministas, como es El sometimiento a las mujeres de John Stuart Mill. La autora es Carolina Freire de Jaime, y esta autora hace, creo que es peruana, si mal no recuerdo, esta autora hace una reseña sobre tal texto, y es tremendamente importante la reseña porque nos muestra un poco la reacción que está teniendo esa obra de John Stuart Mill publicada en 1869. ¿Sí? Es una obra de avanzada, pero sin embargo con algunos tipos de inconvenientes que posteriormente se llamará la falacia doméstica y todo lo demás, y parece que Carolina Freire Jaime pues como que comparte o cae en, en los mismos, queda preso de algunos conceptos de los que queda preso también John Stuart Mill, de los conceptos de su época. Entonces, Luis, hay un primer elemento. Allá hay una influencia que no llegó a ser muy fuerte, pero ya hubo eco de un texto realmente revolucionario para la época, ¿sí? Como es El sometimiento de las mujeres de John Stuart Mill. Una segunda cuestión que me gustaría mencionar es que si bien, como dije en la presentación, la influencia es de venta, ya a finales precisamente del siglo XIX se comienza a ver alguna influencia de Mill dentro de esto primero que he dicho, del texto del sometimiento de las mujeres, pero hay un segundo elemento, y el segundo elemento está relacionado en la propuesta que tiene John Stuart Mill en su texto Consideraciones sobre el gobierno representativo, sobre el respeto que debe haber a la minoría, hablando de cuestiones democráticas, de elección y todo lo demás. La representación de la minoría va a ser supremamente interesante, y ya hay algún texto que hace alusión a uno de los capítulos de Consideraciones sobre el gobierno representativo, cuando comienzan a hablarse de la democracia verdadera. Entonces ahí comienza a plantearse la idea sobre por qué la minoría debe estar representada. Y miren ustedes que fue hasta hace poco que en Colombia se instituyó el estatuto de la oposición. ¿Sí? Hasta hace poco. Y ya eso lo estaba pensando el utilitarismo hace muchísimo tiempo, que los que están en minoría, que los que están en oposición deben ser escuchados. ¿Sí? Y además hay que tener
claro, capítulo 2 de Sobre la libertad de John Stuart Mill, ¿sí? La libertad de discusión y todo lo demás, que es muy importante. Entonces, Luis, ahí teníamos esa segunda cuestión. Y la tercera cuestión que hay que explorar mucho más está relacionado con Rafael Núñez. Rafael Núñez pues tiene, dentro de lo que he revisado hasta el momento, Rafael Núñez parece que tiene más agrado por John Stuart Mill que por Jeremías Bentham. Y eso lo vemos en la nota necrológica que hizo Núñez cuando vivía en Europa con respecto a la muerte de John Stuart Mill. Y Núñez dice que no leyó el utilitarismo de Stuart Mill, pero en algunos textos de Núñez uno encuentra elementos bastante interesantes que conjugarían perfectamente con el utilitarismo de John Stuart Mill. Núñez, yo he podido rastrear, y bueno, hay que discutirlo, porque quizás ya estoy poniendo algo que realmente no esté ahí, pero eso hay que seguir investigando. Pero Núñez habla de una especie de cualificación de los placeres. Y esto es lo que algunos dicen que distingue el utilitarismo de Mill del utilitarismo de Bentham. ¿Sí? En Núñez yo creo que podemos encontrar eso. Y también hay una parte en algunos textos de Núñez, cuando Núñez dice, ya hay que dejar, ya, o sea, el tiempo está para otro tipo de utilitarismo, dejar un utilitarismo tosco, grosero, necesitamos otro tipo de utilitarismo. Es la perspectiva de Núñez. Pero quizás todo esto se va al traste cuando Núñez comienza a poner algunas prerrogativas para la enseñanza, y John Stuart Mill sí estaría totalmente en desacuerdo con ese tipo de prerrogativas, porque John Stuart Mill está diciendo, oye, el Estado sí, no puede estar dirigiendo la educación porque eso tiende a la homogenización. Sí, que la exija es muy diferente que a que se encargue de ella. Entonces, Luis, esos tres elementos creo que ahí hay algún tipo de influencia, pero que debemos tratar de investigar un poco más a fondo a ver qué encontramos ahí. Nuevamente, gracias por la pregunta, Luis. Bien, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Una vez más, agradecerles a todas las personas que se encuentran conectadas, agradecerles a ustedes, profesores, profesor Roosevelt, profesor Vladimir, por su presencia, por su disposición. De verdad fue un placer escucharlos y bueno, espero que se siga promoviendo este espacio para el debate, la conversación y pues el diálogo. No, muchas Muchísimas gracias gracias. nuevamente. Muchas gracias. Sí. Gracias, profesor Rubén. Gracias, Angie. Y gracias a todos ustedes Gracias. los que han participado. Muchas gracias a todos y de verdad apreciando esta invitación. Muy amables, que tengan muy buen resto de noche. Gracias. Noche.